Un millonario contrata a una niñera para su hijo enfermo. Instala cámaras y descubre lo más espeluznante. La finca Remington se extendía a lo largo de hectáreas de cuidados jardines, amplias terrazas y altas verjas de hierro forjado. En su centro se alzaba la imponente mansión, toda de granito y cristal, con ventanas del suelo al techo que reflejaban el sol de la tarde, haciendo que el lugar pareciera más una fortaleza moderna que un hogar. En el interior, la elegancia se fundía con el vacío. Todas las habitaciones estaban meticulosamente decoradas, pero mantenían un aire frío, como si no hubieran sido tocadas por la vida real. Sebastian Remington, un millonario hecho a sí mismo, con un imperio que abarcaba múltiples industrias, gobernaba esta finca como lo hacía con sus negocios, con control, precisión y una cierta lejanía inflexible. Pero bajo la pulida superficie había una tristeza privada, un dolor que rara vez revelaba y que desde luego nunca compartía con su personal. Su hijo pequeño, Oliver, era el centro de este dolor, un niño tranquilo con una enfermedad crónica que parecía quitarle la chispa habitual de la mayoría de los niños. Desde detrás de un pulido escritorio en su despacho, rodeado de pantallas que emitían imágenes de las numerosas cámaras de seguridad de la finca, Sebastian observaba a menudo a Oliver, mientras jugaba en la cama o con sus cuidadores. Esta era su forma de conexión, a distancia, siempre desde detrás de la lente. Sebastian había pasado el último año centrado sobre todo en su trabajo, dejando a su hijo al cuidado de varias personas contratadas, todas ellas cualificadas y eficientes, pero carentes de la calidez que Sebastian sentía que no podía darle. Pero Oliver empezaba a cambiar. Su enfermedad se agravaba y su aislamiento se acentuaba. Esta realidad golpeó duramente a Sebastian. Se dio cuenta de que su hijo necesitaba algo más que cuidados físicos. Necesitaba un salvavidas emocional, alguien que pudiera aportar luz y compañía a su vida. Con este cambio, confió en su asistente de toda la vida, Helen, una figura maternal que había trabajado para él durante años y que comprendía su dolor de una forma que nadie más lo hacía. Reunió una serie de perfiles de niñeras de agencias acreditadas y los examinó con el mismo cuidado que lo haría con su propia familia. Helen sabía que Sebastian era muy exigente y esperaba encontrar a alguien que pudiera satisfacer tanto las necesidades físicas como las emocionales de Oliver. Repasaron cada perfil en detalle. El ojo crítico de Sebastian analizó cada currículum y fotografía, descartando a la mayoría de los candidatos con rápida certeza. Entonces, un perfil en particular llamó su atención. Se llamaba Amelia Vega, y su currículum era impecable. Cualificada, experimentada y compasiva, como atestiguaban sus elogiosas recomendaciones. Pero no fueron solo sus cualificaciones lo que despertó su interés. La foto de su currículum irradiaba calidez y una amabilidad fácil y genuina que la diferenciaba de las demás. Había algo en sus ojos, una tranquila resistencia, un toque de vulnerabilidad. Sebastian se detuvo en su perfil más tiempo del previsto. Pensar en la posible influencia de Amelia sobre Oliver despertó en él un atisbo de esperanza, un sentimiento raro con el que no se sentía del todo cómodo. Más tarde, esa misma noche, dio un paso inusual. Le pidió a Helen que organizara una cena familiar con Oliver, con la intención de ausentarse del trabajo, algo que no había hecho en meses. Este acto marcó un silencioso pero poderoso cambio en las prioridades de Sebastian. Por primera vez, consideró que tal vez no necesitaba mirar desde detrás de una lente. Tal vez
En los próximos días, se sentiría capaz de estar presente en la vida de su hijo de una forma más significativa. Sebastian estaba sentado en su despacho de Remington Enterprises, con las paredes adornadas con premios, certificados y una vista de pared a pared del paisaje urbano de San Francisco. No estaba acostumbrado a estar en la oficina para algo tan mundano como una entrevista con una niñera, pero esta era diferente. Quería observarla en persona, cara a cara, para ver si ella podía ser la clave para conectar con su hijo de una forma que él mismo no había conseguido. Cuando entró Amelia Vega, se sorprendió. Era más joven de lo que había imaginado, aunque su experiencia avalaba sus cualificaciones. Vestida con ropa profesional, pero con un porte tranquilo y accesible, Amelia proyectaba una tranquila confianza. Le saludó con una sonrisa amable y, aunque su postura era firme, Amelia pudo ver un atisbo de nerviosismo en sus ojos. Esa vulnerabilidad la hacía parecer real, no solo otra profesional tratando de impresionarlo. La entrevista empezó como él esperaba, con Amelia explicando con confianza sus antecedentes, sus credenciales y su experiencia con niños. Sebastian la escuchó, con expresión impasible, pero la observó con más atención de lo habitual. Sus respuestas eran directas, sin ningún atisbo de exageración o prepotencia. Parecía deliberadamente modesta y, cuando hablaba de sus anteriores cargos, no se presentaba como una hacedora de milagros. En cambio, hizo hincapié en que su papel consistía en comprender a cada niño individualmente y apoyarlos con paciencia y dedicación. En un momento dado, hizo una pausa y lo miró con serena intensidad. «Señor Remington», empezó, cambiando ligeramente el tono. «Sé lo importante que es este trabajo para usted, sobre todo por la salud de su hijo. No pretendo ser perfecta y no voy a decir que tengo todas las respuestas, pero puedo prometerle honestidad y dedicación, pase lo que pase. Creo que hay que generar confianza poco a poco, con hechos más que con palabras». Sebastian se sintió sorprendido. Su autenticidad le resultaba extraña en su mundo de currículos pulidos y entrevistas con guión. Pero había algo en ella, una sinceridad que rompía el muro que él había levantado inconscientemente. Sin darse cuenta, se encontró pidiéndole que conociera a Oliver, intuyendo que su conexión podría ser la verdadera prueba. Desde la cámara de vigilancia de su despacho, observó más tarde su presentación en la finca. El trato amable de Amelia con Oliver, su risa, su escucha atenta, todo indicaba una auténtica capacidad para comprenderle. Al ver cómo la tímida y poco frecuente sonrisa de su hijo se iluminaba en su presencia, Sebastian sintió algo que no había esperado: esperanza, atemperada por una profunda sensación de alivio. Oliver parecía sentirse atraído por ella de un modo que no había sentido con nadie más. Tal vez Amelia era la persona que su hijo realmente necesitaba. Amelia se adaptó rápidamente a su papel, y la facilidad y calidez que mostraba cambiaron al instante el ambiente de la finca Remington. El personal de la casa, que al principio desconfiaba de la llegada de otra niñera, se sintió encantado por su naturaleza amable y su genuino respeto por cada persona con la que se encontraba. Incluso Helen, una firme protectora de las expectativas de Sebastian, se encariñó con la presencia de Amelia, creyendo en su tranquila competencia y sincera preocupación por Oliver. Oliver también floreció en compañía de Amelia. Bajo su guía, se sentía seguro, animado y, por primera vez en mucho tiempo, comprendido. Cada día, Amelia impregnaba sus rutinas con pequeños momentos de alegría. Un cuento,
contado con voces añadidas, una sesión de dibujo en la que cada uno pintaba el animal favorito del otro, o tranquilas tardes en el jardín en las que le animaba a disfrutar del calor del sol. Parecía comprender sus necesidades de forma natural, ofreciéndole compañía sin agobiarle. Sebastian, aunque reacio a interrumpir, observó sus interacciones con Oliver a través del sistema de vigilancia de la finca. Se había acostumbrado a utilizarlo para mantener el control, pero ahora se limitaba a observar, atraído por el auténtico vínculo que se estaba creando entre Amelia y su hijo. Se convirtió en parte de su rutina nocturna. Observar los momentos del día, fijarse en el modo en que Amelia aportaba luz y risas a la vida de Oliver. Esta vigilancia silenciosa dejó de ser una cuestión de control para convertirse en una cuestión de tranquilidad. En cierto modo, Amelia le estaba mostrando lo que él anhelaba ver, pero no sabía cómo conseguir: la felicidad de su hijo. Con el paso de los días, las sospechas iniciales de Sebastian se suavizaron. La dedicación constante y el cuidado auténtico de Amelia eran innegables, y la creciente salud de Oliver era la prueba de su influencia positiva. Las cámaras captaron escenas que trajeron una calidez desconocida al corazón de Sebastian. La risa de Oliver, el suave aliento de Amelia, momentos que no había visto antes en su hijo. Hubo un cambio no solo en Oliver, sino en toda la casa. La presencia de Amelia trajo un sutil sentido de familia a la finca Remington, algo de lo que había carecido durante mucho tiempo. Y sin embargo, en medio de la gratitud que Sebastián sentía, un conflicto persistente latía en su interior. Empezaba a preguntarse si su observación silenciosa y distante era suficiente. Cada vez más se sentía obligado a salir de detrás de las cámaras y formar parte de esta frágil pero creciente felicidad. Una tarde tranquila, Amelia se encontró sola en una parte de la finca Remington que no había explorado antes. Había estado guardando unos documentos en el despacho privado de Sebastian, un lugar en el que rara vez entraba, pues sabía que él prefería mantenerlo para sí mismo. Pero en un momento de despiste, abrió un cajón y encontró una carpeta encima de una pila de papeles viejos. No había querido curiosear, pero sus ojos se fijaron en la etiqueta que había estampada: Emma Remington, accidente. Emma Remington, la difunta esposa de Sebastian y madre de Oliver, había sido un tema del que no se había hablado mucho en la casa, y Amelia había aprendido muy pronto a respetar ese silencio. Había una tranquila reverencia en torno a su recuerdo, una tristeza persistente que de vez en cuando ensombrecía los ojos de Oliver. Pero Amelia no había conocido los detalles del fallecimiento de Emma y, durante un fugaz segundo, sintió una poderosa curiosidad. Dudó, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Cuando empezó a hojear el expediente, se le aceleró el pulso. Al cabo de unos instantes, se dio cuenta de que no se trataba de un informe de accidente cualquiera. Había algo más oscuro bajo la superficie. Los documentos dejaban entrever ambigüedades que sugerían que la muerte de Emma podría no haber sido un accidente. Había notas del investigador, líneas fragmentadas que describían un incidente en el que su coche se salió de una carretera costera. Leyó palabras como fallo inexplicable y pruebas no concluyentes, y sintió un escalofrío. Justo en ese momento, una voz atravesó el aire detrás de ella, aguda y furiosa. ¿Qué crees que estás haciendo? Amelia se giró bruscamente y vio a Sebastian en la puerta, con una expresión de sorpresa y furia. Entró, con los ojos entrecerrados, mientras la miraba a ella y al expediente que tenía en las manos. Ella tartamudeó.
tratando de encontrar una explicación, de disculparse, pero su voz se quebró. Le arrebató el expediente de las manos y lo cerró con una firmeza que la hizo estremecerse. Durante un largo rato se quedó mirándola fijamente, con una mezcla de emociones en el rostro que ella no supo interpretar del todo. Ira, sí, pero también algo más profundo, como la traición. «Nunca te pedí que fisgonearas en mi vida», dijo con voz fría y mesurada. «Es la historia de mi familia, no un libro abierto para que lo explores a tu antojo». Amelia, desconcertada, sintió una oleada de pesar, pero también un destello de indignación. Comprendía su enfado, pero había una parte de ella que no podía permanecer en silencio. «Lo siento», logró decir con voz serena. «No pretendía invadir tu intimidad. Pero, Sebastián, guardas mucho de ti mismo. Es como si llevaras una carga que no dejas que nadie vea». Su expresión se endureció. Sus defensas se pusieron en su sitio. «Eso no es asunto tuyo. Te contraté para cuidar de Oliver, no para involucrarte en asuntos que no podrías entender». Ella le sostuvo la mirada, impertérrita. «Tal vez no lo entienda», respondió en voz baja. «Pero eso es porque no dejas que nadie se acerque lo suficiente como para intentarlo. He visto cómo vigilas a Oliver, incluso desde detrás de esas cámaras, como si tuvieras miedo de relacionarte con él en la vida real. Pero la vida no sucede desde la distancia. Requiere más que control, requiere vulnerabilidad». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, y, por un momento, Sebastián pareció como si fuera a tomar represalias, rechazarla o darse la vuelta. Pero en lugar de eso, permaneció en silencio, mientras las palabras de la mujer le llegaban con una intensidad que no había previsto. La perspicacia de Amelia atravesó su ira, tocando una verdad que había enterrado en lo más profundo de sí mismo. Su necesidad de control, su reticencia a conectar, eran escudos, muros, protectores que había construido para evitar el dolor que temía que lo consumiría si alguna vez los derribaba. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Amelia sola con una mezcla de arrepentimiento y frustración. Sabía que le había tocado la fibra sensible, pero no podía evitar la sensación de que sus palabras también habían llegado a él de una forma que no había permitido que nadie llegara a él en años. Los días siguientes a su enfrentamiento fueron tensos y tenso, como una nube de tormenta que se cierne sobre la finca Remington. Amelia siguió con sus rutinas con Oliver, pero el ritmo fácil que habían establecido se sintió interrumpido. Sebastián mantenía las distancias, la observaba aún más atentamente a través de las cámaras de seguridad, pero rara vez interactuaba directamente con ella. Ahora había tensión entre ellos, una conciencia frágil y tácita que parecía perdurar en cada rincón de la finca. Oliver, perceptivo más allá de su edad, también empezó a notar el cambio. Percibió que algo había cambiado entre su padre y Amelia y, aunque no comprendía los detalles, lo vio en la forma en que se miraban. La amabilidad de sus miradas había sido sustituida por algo tenso, algo no dicho, pero palpable. Se dio cuenta de que su padre parecía observar a Amelia más de cerca. Sus ojos se detenían en ella de un modo que lo desconcertaba, como si no pudiera decidir qué hacer con su presencia. Una tarde, mientras Amelia y Oliver estaban en el jardín, Sebastián apareció en la terraza, observándolos desde la distancia. Ella sintió su mirada, una presencia pesada que parecía transportar una mezcla de emociones: curiosidad, cautela,
tal vez incluso anhelo. Cuando sus miradas se cruzaron a través del jardín, se produjo entre ellos un entendimiento tácito. Estaban en un callejón sin salida, ambos atraídos y recelosos el uno del otro. Ambos conscientes de que su conexión estaba creciendo, pero inseguros de cómo navegar por ella. Amelia siguió cuidando de Oliver con la misma dedicación y calidez, pero ahora sentía el escrutinio de Sebastian con mayor intensidad. Su presencia silenciosa y vigilante la hacía hiperconsciente de cada interacción, cada risa compartida y cada palabra amable intercambiada entre ella y Oliver. Empezó a preguntarse si Sebastian la veía como algo más que la simple cuidadora de su hijo, si tal vez él también estaba luchando con sentimientos que entraban en conflicto con su necesidad de control. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Sebastián se encontró luchando con emociones contradictorias. Resentimiento hacia Amelia por desafiar sus límites, pero también admiración por su valor y compasión. No se parecía a nadie que él hubiera conocido, sin miedo a enfrentarse a él y ofreciéndole amabilidad sin esperar nada de ella. Observarla se convirtió en algo más que un simple acto de vigilancia. Era una forma de entenderla, de estudiar su resistencia y amabilidad, cualidades que le resultaban intrigantes e inquietantes a la vez. Una noche, después de acostar a Oliver, Amelia estaba ordenando la biblioteca cuando vio a Sebastian en la puerta. Se quedó inmóvil, intuyendo que quería decirle algo, pero su habitual expresión cautelosa le impedía entenderle. Finalmente, tras un largo silencio, habló, con una voz más baja que nunca. «No estoy acostumbrado a que alguien me desafíe como tú», admitió, con un tono cargado de desgana. «Me haces cuestionar cosas que creía haber enterrado hace tiempo». Amelia lo miró, sintiendo una oleada de empatía a pesar de la tensión que había entre ellos. A veces necesitamos que nos desafíen, Sebastián. A veces es la única forma de avanzar. Asintió lentamente, con la mirada perdida en sus pensamientos. Pero avanzar requiere confianza, y la confianza siempre me ha parecido frágil. Sus miradas se cruzaron y en ese momento Amelia vislumbró el dolor que llevaba dentro, una cruda vulnerabilidad que hizo que le doliera el corazón. Comprendió que su naturaleza reservada no nacía de la indiferencia, sino de heridas que nunca había dejado cicatrizar. Ansiaba tenderle la mano, ofrecerle consuelo, pero sabía que él no estaba preparado para aceptarlo. En los días siguientes, sus interacciones se hicieron más suaves, más tentativas. Aunque seguían manteniendo una distancia profesional, había un entendimiento tácito entre ellos, una frágil confianza que se formaba en el espacio de las miradas compartidas y los momentos de tranquilidad. Oliver, siempre observador, percibió que su padre parecía diferente cuando Amelia estaba cerca. Vio cómo la mirada de Sebastian se suavizaba cuando la observaba, cómo su severo comportamiento parecía derretirse, aunque solo fuera por un momento. Una noche, mientras se preparaban para leerle a Oliver un cuento antes de dormir, se volvió hacia su padre con expresión curiosa. «Amelia te hace feliz, ¿verdad?», le preguntó con voz pequeña, pero llena de inocente sinceridad. Sebastian se quedó estupefacto, momentáneamente sin habla. Miró a Amelia, que parecía igual de sorprendida, antes de volver a Oliver. «Sí», admitió en voz baja, apenas por encima de un susurro. Era una confesión no solo a su hijo, sino a sí mismo. Un reconocimiento de las emociones que había ocultado durante tanto tiempo. A partir de esa noche,
la frágil confianza entre Sebastian y Amelia se hizo más profunda, aunque ambos seguían sin estar seguros de lo que podría significar para el futuro. Siguieron manejando sus papeles con cuidado, conscientes de que su creciente conexión podía curar o complicar la delicada dinámica familiar que estaban construyendo. Y sin embargo, por primera vez, Sebastian empezó a preguntarse si su vida reservada podía cambiar, si era capaz de abrir su corazón de una forma a la que no se había atrevido desde la muerte de Emma. En los momentos de tranquilidad, mientras veía a Amelia leerle a Oliver o reírse con él, sintió que los muros que rodeaban su corazón empezaban a resquebrajarse lentamente, dejando entrar una calidez que no había sentido en años. La tormenta se abatió sobre la finca Remington con una ferocidad que hizo temblar las paredes, los relámpagos iluminando el cielo en dentadas rayas y los truenos resonando en oleadas. La noche se sentía viva con una intensidad inquietante, y la atmósfera de la mansión parecía cargada de tensión. Oliver siempre había sido sensible a las tormentas, ya que los cambios de presión y humedad afectaban a sus frágiles pulmones, y Amelia sabía que noches como aquella eran especialmente duras para él. Amelia estaba en la habitación de Oliver, leyéndole un cuento mientras afuera arreciaba la tormenta. Mantenía la voz suave y firme, intentando distraerle del estruendo de los truenos, pero podía ver la ansiedad en sus ojos. Su respiración se volvió agitada. Su pequeño pecho subía y bajaba con creciente dificultad. Inmediatamente cogió su inhalador y le ayudó a tomar una dosis, pero a medida que pasaban los minutos, se hizo evidente que los remedios habituales no eran suficientes. Sebastian entró en la habitación con el rostro marcado por la preocupación al ver a Oliver luchando. Sin mediar palabra, se puso al lado de su hijo, con la mano en la espalda de Oliver y los ojos llenos de preocupación. Amelia lo miró y, en ese momento, los unió un único propósito: ayudar a Oliver a superar esta crisis. «Abrázalo», le indicó suavemente, intuyendo que Oliver necesitaba algo más que atención médica, necesitaba consuelo y tranquilidad. «Hazle sentir que estás aquí, que está a salvo». Sebastian parecía inseguro. Su habitual compostura se resbalaba mientras se esforzaba por procesar su petición. La vulnerabilidad era algo que había evitado, algo contra lo que se había protegido. Pero al ver el miedo en los ojos de Oliver, no dudó. Suavemente levantó a Oliver en sus brazos, acunándolo cerca, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía a su hijo. Amelia vio cómo la presencia de Sebastian parecía calmar a Oliver. La respiración del niño se estabilizaba poco a poco al sentir la fuerza y el calor del abrazo de su padre. El tiempo parecía haberse detenido mientras estaban sentados juntos. La tormenta arreciaba en el exterior, pero en el interior reinaba una profunda quietud. Sebastian miró a su hijo con una expresión de alivio y ternura recién descubierta. Se dio cuenta de que era la primera vez que abrazaba a Oliver así desde que era un bebé. La primera vez que se permitía sentir la profundidad de su amor sin reservas. Era como si se hubiera roto un dique, inundándolo de emociones que había enterrado durante mucho tiempo. Al cabo de un rato, Oliver se quedó dormido, con la respiración tranquila. Sebastián lo recostó suavemente en la cama. Su mano se posó en el hombro de Oliver por un momento, antes de mirar a Amelia. Sus miradas se cruzaron y en aquel intercambio silencioso, 1000 palabras no pronunciadas pasaron entre ellos. Ella le había guiado en uno de sus momentos más vulnerables, ayudándole a salvar la distancia que había creado entre él y su hijo. «Gracias»,
murmuró con la voz cargada de emoción. Yo no sabía que lo necesitaba, o que lo necesitaba. Amelia le dedicó una sonrisa amable. A veces el amor significa estar presente, incluso si eso significa renunciar al control. La vulnerabilidad no es debilidad, Sebastián. Es la base de la verdadera conexión. Sus palabras permanecieron en su mente mucho después de que ella abandonara la habitación. Por primera vez en años, sintió que el peso de su dolor y aislamiento empezaba a desaparecer, sustituido por una nueva conciencia de su propia capacidad de amar, de estar presente, de dejar entrar a los demás. En los días siguientes se produjo un cambio invisible entre Sebastián y Amelia. Sus interacciones se tiñeron de una comprensión más profunda, un reconocimiento mutuo de la conexión que había surgido entre ellos. El vínculo era tácito, delicado, pero innegable. Y Sebastián se sintió atraído por ella de un modo que no había previsto. Los muros que tan cuidadosamente había construido a lo largo de los años parecían debilitarse con cada mirada compartida, cada conversación tranquila. Una noche, después de haber metido a Oliver en la cama, Sebastián invitó a Amelia a reunirse con él en la biblioteca de la finca, una habitación que rara vez se utilizaba desde el fallecimiento de Emma. Era un espacio lleno de recuerdos. Las estanterías estaban repletas de libros que Emma había adorado en otro tiempo, y una sensación de nostalgia llenaba el ambiente. Amelia intuyó el significado de la invitación, sabiendo que aquella habitación representaba una parte de la vida de Sebastián que rara vez compartía con nadie. Se sentaron juntos en silencio, con el fuego crepitando en la chimenea, arrojando una cálida luz sobre la habitación. Durante un largo rato no hablaron, cada uno sumido en sus pensamientos, cómodos en el silencio. Por fin, Sebastián rompió el silencio. Su voz apenas superaba un susurro. «Nunca te hablé de Emma», empezó, con la mirada distante, como si volviera a mirar a un lugar que hacía años que no se atrevía a visitar. «Nos conocimos en la universidad y ella era todo, llena de vida, de risas, de una calidez que no podía entender, pero de la que quería estar cerca. Me hizo sentir vivo de una forma que nunca antes había sentido». Amelia escuchó, sintiendo que él necesitaba desahogarse, liberarse del peso que había llevado solo. La voz de Sebastián se fue suavizando a medida que relataba recuerdos de Emma, de su amor, y finalmente del dolor que había seguido a su fallecimiento. El accidente que se la había arrebatado era una herida que había mantenido oculta, una fuente de culpa que no podía dejar escapar. «Me culpé a mí mismo», admitió con la voz ligeramente quebrada. «Si no hubiera estado tan centrado en el trabajo, si hubiera prestado más atención, quizá las cosas habrían sido diferentes». Amelia extendió la mano y la apoyó suavemente en la suya. «La culpa es una carga pesada, pero no tienes que llevarla solo. La querías, Sebastián, y ese amor nunca desaparecerá. Pero castigarte no honrará su memoria, solo te impide vivir plenamente». La miró, y en su mirada vio una comprensión que trascendía las palabras. Ella también conocía la pérdida y, a su manera, había aprendido a vivir con ella, a dejar que la moldeara sin dejar que la definiera. A medida que compartía historias de su propio dolor, la pérdida de su hermano y las lecciones que le había enseñado, su conexión se hizo más profunda, arraigada en el dolor y la resistencia compartidos. Esa noche, mientras estaban sentados juntos, Sebastián sintió que los últimos restos de su armadura empezaban a caer. Con una voz que temblaba de vulnerabilidad, hizo una confesión que no esperaba hacer. «Te necesito aquí, Amelia, no solo por Oliver.
también por mí. Su respuesta fue una suave sonrisa, un leve movimiento de cabeza que transmitía aceptación y voluntad de afrontar el futuro juntos, donde quiera que nos llevara. Unas semanas más tarde surgió otra crisis, una que ni Sebastian ni Amelia habían previsto. La salud de Oliver dio un giro repentino. Su respiración se deterioró rápidamente y lo llevaron al hospital a primera hora de la mañana. Sebastian permaneció al lado de su hijo, con la preocupación grabada profundamente en sus facciones, pero esta vez no estaba solo. Amelia estaba allí, una fuente constante de fuerza y calma. Su presencia era un bálsamo para su ansiedad. Los días en el hospital estuvieron llenos de incertidumbre. Las horas se hacían largas mientras esperaban noticias sobre el estado de Oliver. Sebastian se apoyaba en Amelia, y su vínculo era una fuente de consuelo y resistencia frente al miedo. Juntos atravesaron los altibajos, los momentos de esperanza y desesperación, y su conexión se hacía más fuerte cada hora que pasaba. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en la sala de espera del hospital, Sebastian se volvió hacia ella, con una expresión llena de una nueva determinación. «Amelia, me he dado cuenta de algo estos últimos días. He pasado gran parte de mi vida escondiéndome del amor, de la vulnerabilidad, porque temía volver a perderlo. Pero contigo, ya no quiero esconderme». Ella le miró, con ojos suaves de comprensión. «El amor no viene sin riesgo, Sebastian, pero también trae un tipo de alegría que hace que el riesgo valga la pena». Conmovido por sus palabras, le cogió la mano con una voz de una intensidad poco común. «Entonces, elijo ese riesgo. Amelia, ¿te quedarás con nosotros? Serás parte de nuestras vidas, no solo como cuidadora de Oliver, sino como algo más». Su corazón se hinchó de emoción y por un momento vaciló, con sus propios miedos y dudas aflorando a la superficie. Pero cuando le miró, vio a un hombre dispuesto a correr el mismo riesgo. Un hombre que había decidido abrir su corazón a pesar de las cicatrices que llevaba. Asintió con la voz apenas por encima de un susurro. «Sí, Sebastián, me quedaré, por los dos». En ese momento quedó sellado su vínculo, la promesa de un futuro que afrontarían juntos, una familia nacida no de la sangre, sino del amor y la resistencia compartidos. Cuando Oliver por fin se recuperó, la relación de Sebastian y Amelia se había hecho más profunda, más fuerte, una base construida sobre la confianza y la comprensión. Una noche, cuando regresaban a la finca, Sebastian hizo una declaración pública de sus sentimientos, reuniendo al personal para presenciar sus sinceras palabras mientras le pedía a Amelia que se casara con él. La propuesta fue sencilla, sincera, un reflejo del viaje que habían emprendido juntos. Amelia miró a Oliver, que le dedicó una sonrisa cómplice y un gesto de aprobación. Con el corazón lleno de alegría y gratitud, aceptó, sintiendo por primera vez en años que había encontrado un lugar al que realmente pertenecía. El compromiso trajo nueva vida al hogar de los Remington. Los miembros del personal que antes habían guardado las distancias ahora lo celebraban con auténtica calidez, viendo a su jefe transformado por el amor que había florecido en el seno de su familia. Juntos, Sebastian, Amelia y Oliver empezaron a soñar con un futuro que ya no estuviera ensombrecido por la pérdida, sino lleno de promesas y esperanza. La tormenta del pasado por fin se había disipado, dejando a su paso un nuevo y brillante horizonte. Los días previos a la boda estuvieron llenos de preparativos, risas
y una tranquila alegría que se apoderó de la finca Remington como una niebla cálida y envolvente. Para Sebastian, la transformación de su hogar era casi surrealista. Las habitaciones que antes parecían frías y vacías, ahora estaban llenas de actividad. Había una ligereza en el aire, una sensación de pertenencia que no había sentido desde la muerte de Emma. Pero esta vez era diferente. No se trataba simplemente del regreso a una antigua felicidad, sino de la creación de una nueva, una felicidad que incluía a Oliver y a Amelia, y todos los lazos que habían entretejido sus vidas. Cuando empezaron a planear la boda, Amelia sugirió algo que sorprendió a Sebastian. «Creo que deberíamos hacer un lugar para Emma», dijo una tarde, con voz suave pero firme. «Para Oliver, para ti, para todos nosotros». Sebastian la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud en los ojos. Durante mucho tiempo había considerado el recuerdo de Emma como algo sagrado, algo privado, y sin embargo, aquí estaba Amelia, sugiriendo que compartieran ese recuerdo juntos. Era como si comprendiera que honrar a Emma no significaba aferrarse al dolor de su ausencia. Significaba dejar que su memoria viviera en la vida que estaban creando, integrando el amor que todos habían compartido. Juntos, Amelia y Sebastian planearon una pequeña habitación conmemorativa para Emma dentro de la finca, un lugar donde Oliver pudiera sentirse cerca de la madre que había perdido tan joven. Se convirtió en un proyecto tranquilo para la familia, una forma de que cada uno de ellos procesara sus sentimientos y recuerdos. Amelia tuvo especial cuidado en involucrar a Oliver, dejándole compartir sus ideas sobre lo que debería contener la habitación, permitiéndole guiarles con su sabiduría infantil. Una tarde se reunieron en la biblioteca para hablar de lo que querían incluir en la habitación. Oliver estaba sentado entre Amelia y su padre, con sus pequeñas manos ocupadas, hojeando una pila de viejas fotos de Emma que Sebastian había guardado. Oliver las examinó detenidamente, con el ceño fruncido. Miró a Amelia y le preguntó, «¿Cómo era?» Amelia miró a Sebastian, intuyendo que debía ser él quien respondiera. Sebastian respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta de su hijo, sabiendo que sus palabras darían forma al recuerdo que Oliver tenía de su madre. Cogió una de las fotografías, una instantánea de Emma riéndose de una broma olvidada con los ojos brillantes de alegría. «Tu madre era vibrante», empezó, suavizando la voz al hablar. Tenía una manera de hacer que todos a su alrededor se sintieran como si fueran la persona más importante del mundo. Era amable, compasiva y llena de vida. Te quería más que a nada, Oliver. Incluso cuando ya no estaba, podía sentir su amor por ti. Y sé que ella querría que la recordaras así, llena de amor. Oliver asintió, asimilando las palabras de su padre con una seriedad que parecía superior a la de su edad. Le devolvió la foto a Sebastian. «Quizá podamos poner esta en la habitación», sugirió, «para que todos puedan recordar su sonrisa». Amelia extendió la mano y posó una mano reconfortante en el hombro de Oliver. «Es una idea preciosa», dijo con voz cálida. «Creo que le encantaría». Siguieron seleccionando recuerdos juntos, eligiendo objetos que reflejaban la personalidad de Emma y su amor por su familia. Había un collar que llevaba todos los días, un delicado medallón con una rosa grabada, símbolo de la belleza y la fragilidad de la vida. Sebastian lo había guardado en un cajón, demasiado doloroso para mirarlo, pero ahora se sentía preparado para dejar que formara parte de la historia compartida de su familia. La colocó con cuidado
sobre la mesita del centro de la habitación, donde sería lo primero que verían al entrar, un recordatorio de la presencia de Emma. En un rincón de la habitación, Amelia sugirió crear una pequeña estantería llena de las novelas y colecciones de poesía favoritas de Emma. Sebastian le había contado que Emma era una ávida lectora, especialmente aficionada a la poesía. Mientras ordenaban los libros, Oliver le preguntó si podían leer juntos uno de sus poemas favoritos, una simple petición que le llegó al corazón a Sebastian. Asintió con la cabeza, conteniendo la emoción, y cogió un volumen delgado, abriéndolo por una página con las páginas muy dobladas. El poema era uno que le había encantado a Emma, una reflexión sobre el amor, la pérdida y la perdurable fuerza de la memoria. Mientras Sebastian leía en voz alta, su voz vaciló ligeramente. Las palabras resonaban profundamente en su interior. Amelia le cogió de la mano, un silencioso pilar de apoyo, mientras Oliver escuchaba atentamente, con su pequeña mano apoyada en la rodilla de su padre. Después, permanecieron sentados en silencio durante unos instantes, cada uno sumido en sus pensamientos. Oliver finalmente rompió el silencio, mirando a Amelia y a su padre con una mirada tranquila y firme. «Siempre formará parte de nuestra familia, ¿verdad?» Amelia sonrió, apartando un mechón de pelo de la frente de Oliver. «Sí, lo hará. El amor nunca desaparece, Oliver. Se queda con nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestros corazones y en la forma en que nos cuidamos mutuamente». Sebastian los miró a ambos y una profunda sensación de paz se apoderó de él. Se dio cuenta de que había estado cargando con el peso de su dolor durante tanto tiempo, temiendo que seguir adelante significara dejar atrás a Emma. Pero aquí, con Amelia y Oliver, comprendió que honrar la memoria de Emma no significaba aferrarse al dolor. Significaba dejar que su amor viviera a través de la familia que estaban construyendo juntos. Durante los días siguientes, siguieron añadiendo cosas a la habitación, creando un espacio que reflejara el espíritu de Emma y el lugar que ocupaba en sus vidas. Oliver hizo pequeños dibujos para colgar en las paredes, pequeñas imágenes de su familia, cada una de ellas un testimonio del amor que le había rodeado, incluso en ausencia de su madre. Amelia le ayudó a enmarcar los dibujos, colocándolos junto a fotografías de Emma, una hermosa yuxtaposición de pasado y presente, de amor recordado y amor renovado. La habitación se convirtió en un santuario, un lugar donde podían honrar la memoria de Emma y abrazar la nueva vida que estaban creando. A menudo, Amelia se encontraba allí sentada, reflexionando en silencio, sintiendo una conexión con Emma, una mujer a la que nunca había conocido, pero cuya presencia había moldeado profundamente la familia que ahora apreciaba. En esos momentos, Amelia sentía una profunda gratitud por el viaje que la había traído hasta allí, por el amor que había encontrado su camino hasta ella, incluso en las circunstancias más inesperadas. Una noche, mientras estaban juntos en la habitación, Oliver miró a su padre con expresión pensativa. ¿Crees que se alegraría de que ahora estemos todos juntos? Sebastian se arrodilló junto a su hijo, con los ojos llenos de calidez y comprensión. Creo que sí, Oliver. Creo que estaría muy contenta de vernos así, viviendo y amándonos juntos. Salieron de la habitación en silencio, cada uno llevando consigo un trozo del recuerdo de Emma. Mientras caminaban por el pasillo, Sebastian deslizó su mano en la de Amelia, un reconocimiento silencioso del viaje que habían hecho juntos, del amor que les había llevado hasta ese momento.
En los días previos a la boda, la sala conmemorativa se convirtió en un lugar de consuelo, un recordatorio de que el amor podía expandirse sin menoscabar lo que había sucedido antes. Era un testimonio de la fuerza de la familia, del modo en que el amor podía unir el pasado y el presente, creando un futuro lleno de esperanza y alegría. La noche antes de la boda, Amelia regresó a la habitación por última vez con un pequeño diario encuadernado en piel. Se sentó en silencio, con los dedos recorriendo los bordes de las páginas, y empezó a escribir. Sus palabras eran un mensaje para Emma, una promesa de honrar su memoria y apreciar a la familia que había dejado atrás. «Querida Emma», empezó, con la pluma moviéndose lentamente por el papel. «Puede que no te haya conocido en vida, pero siento tu presencia aquí, en el amor de tu hijo, en la fuerza del hombre que una vez fue tu marido. Quiero que sepas que los amaré como tú lo hiciste, con todo el cuidado y la compasión que pueda dar. Gracias por el amor que los trajo a mí, por la familia que ahora compartimos. Prometo cuidarlos, honrarte y crear una vida llena de la alegría que tú habrías querido para ellos». Cerró el diario y lo dejó sobre la mesita, junto al medallón de Emma. Cuando se levantó para marcharse, una sensación de paz la invadió. Una tranquila comprensión de que el recuerdo de Emma siempre formaría parte de sus vidas. Una luz que los guiaría en su viaje juntos. Cuando salió de la habitación, sabía que mañana comenzaría un nuevo capítulo, una continuación del amor que siempre les había rodeado, y en su corazón llevaba el recuerdo de Emma, la promesa de honrar el pasado mientras abrazaba el futuro con los brazos abiertos. La mañana de la boda amaneció nítida y despejada, con una suave niebla flotando sobre la finca Remington, que se mezclaba con las primeras luces del sol para proyectar un resplandor sereno y de ensueño sobre los jardines. El jardín de invierno de la finca, ahora transformado en un íntimo lugar de celebración de bodas, era impresionante. Luces parpadeantes y exuberantes arreglos de flores de invierno adornaban el espacio, con delicadas rosas blancas, lavanda y ramas de hoja perenne que creaban un ambiente etéreo. Un suave frío en el aire dejaba entrever la estación, pero una calidez parecía emanar de la propia finca, como si también ella cobrara vida en la celebración. Sebastián estaba de pie en su habitación mirando al jardín mientras se ajustaba la corbata. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Nunca había imaginado este momento para sí mismo. Nunca pensó que tendría la oportunidad de presentarse ante su familia y amigos, a punto de declarar su amor y su compromiso. Era a la vez surrealista y profundamente enraizante, y, por primera vez en años, sintió una auténtica sensación de paz. Echó un vistazo a la habitación y vio una pequeña fotografía de Emma que había colocado sobre la cómoda. La cogió y contempló su imagen mientras respiraba hondo. «Creo que te alegrarías por nosotros, Emma», murmuró en voz baja. «Ojalá pudieras estar aquí, pero sé, de alguna manera, que lo estás». Llamaron a la puerta y entró Helen, su ayudante desde hacía mucho tiempo, y una amiga que le había acompañado en tantas cosas. Sonrió cálidamente, con los ojos empañados al verle y la voz llena de orgullo. «¿Pareces preparado, Sebastián? No sabes lo feliz que me hace verte así». Asintió con un dejo de emoción en su voz. «Gracias, Helen. Por todo. No estaría aquí si no fuera por ti». Compartieron un breve abrazo, ambos conmovidos por el viaje que habían emprendido juntos, un viaje que les había llevado a este momento de nuevos comienzos. Cuando ella se marchó para ocupar su lugar en la ceremonia,
Sebastián echó un último vistazo a la foto de Emma. Una despedida silenciosa y un agradecimiento por el amor que habían compartido. Volvió a colocarla suavemente sobre la cómoda, dejando que el pasado se asentara pacíficamente mientras avanzaba hacia su futuro. Mientras tanto, Amelia estaba en su propia habitación, rodeada de algunos amigos íntimos y de Oliver, que iba muy elegante con su trajecito. Llevaba un vestido sencillo y elegante, cuyas líneas fluidas reflejaban tanto su gracia como su naturaleza sin pretensiones. No había querido nada extravagante. Su único deseo era que el día fuera auténtico, una verdadera celebración del amor que había surgido entre todos ellos. Llamaron suavemente a la puerta y Oliver se adelantó, con los ojos muy abiertos al ver el aspecto de la que iba a ser su madre. «Pareces una princesa», susurró, con su carita iluminada por el asombro. Amelia se arrodilló y lo estrechó entre sus brazos mientras le susurraba: «Gracias, Oliver, y hoy eres mi principito». Compartieron un momento de ternura. Su vínculo era ahora tan profundo como el de cualquier familia. Para Oliver, Amelia se había convertido en algo más que una cuidadora. Era una constante, una fuente de amor y estabilidad, una madre en todos los sentidos importantes. La cogió de la mano mientras caminaban juntos por el pasillo, y Amelia sintió que el corazón se le hinchaba de gratitud. Ya no era solo una niñera, ya no era una extraña. Formaba parte de una familia que la había aceptado con los brazos abiertos. Comenzó la ceremonia, y, mientras Amelia caminaba por el sendero del jardín, empezó a caer una ligera llovizna, suaves gotas que brillaban como diamantes a la luz de la mañana. Algunos invitados murmuraron, preocupados, pero Amelia y Sebastián intercambiaron una mirada, tomándolo ambos como una señal, una suave bendición del pasado. La lluvia parecía la presencia de Emma, un recordatorio de que estaba con ellos, celebrando esta unión desde donde quiera que estuviera. Permanecieron juntos bajo el toldo, cogidos de la mano. Sus ojos se encontraron con una comprensión compartida del viaje que les había llevado hasta aquí. El oficiante pronunció palabras de amor y compromiso, palabras que parecían resonar profundamente en el interior de ambos. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, Sebastián respiró hondo, con voz firme pero llena de emoción. «Amelia, cuando llegaste a mi vida no sabía cuánto te necesitaba. Me mostraste bondad, paciencia y amor cuando había olvidado cómo dejar entrar esas cosas. Me enseñaste que la curación es posible, que la alegría puede volver incluso después de los días más oscuros. Juro amarte, protegerte y apreciar la familia que hemos creado juntos. Eres mi corazón, Amelia, y prometo estar a tu lado siempre». Los ojos de Amelia brillaban de lágrimas mientras le cogía las manos, con una voz llena de amor y sinceridad. «Sebastián, me diste un hogar, una familia y un amor que nunca esperé. Me abriste tu corazón, no solo a mí, sino a un futuro que sé que construiremos juntos. Prometo amarte, apoyarte y apreciar cada momento que compartamos. Contigo he encontrado mi lugar y prometo mantenerlo con cuidado, gratitud y amor sin fin». Cuando intercambiaron los anillos, los invitados se quedaron en silencio, sintiendo cada uno la profundidad del amor que había entre ellos. Un amor que se habían ganado con esfuerzo, un amor que había surgido de la vulnerabilidad, la pérdida y, en última instancia, la curación. Sellaron sus votos con un beso. La lluvia se suavizó hasta convertirse en una fina niebla, como si bendijera su unión con una suave aprobación. Juntos, se volvieron hacia su familia y amigos,
unidos como uno solo, un nuevo capítulo que comenzaba en sus vidas. La recepción que siguió estuvo llena de risas, música y baile, y el jardín de invierno se transformó en un espacio de celebración y alegría. Amelia y Sebastián bailaron juntos bajo las luces parpadeantes, compartiendo palabras tranquilas y promesas para el futuro. En un momento dado, Oliver se unió a ellos y los tres giraron juntos en la pista de baile, la imagen de una familia que se había encontrado de la forma más inesperada. Más tarde, por la noche, Amelia se sintió atraída de nuevo por la habitación conmemorativa que habían creado para Emma. Entró en silencio, sintiendo una sensación de paz mientras observaba los recuerdos, las fotografías y los pequeños detalles que hablaban de la presencia de Emma. Sintió una profunda gratitud, la sensación de que formaba parte de algo mucho más grande que ella misma. Pensó en el mensaje que había escrito en su diario, una promesa a Emma de honrar su memoria y apreciar a la familia que había dejado atrás. Sebastián se unió a ella en la habitación y le tendió la mano mientras permanecían en silencio, cada uno honrando la memoria de la mujer que les había traído hasta ese momento. Fue un momento de silencio y reflexión, de reconocimiento y respeto, de comprensión de que el amor podía dar cabida tanto al pasado como al presente. Compartieron una mirada, sabiendo que estaban construyendo sobre una base de amor que les llevaría adelante. En los meses siguientes, la vida en la finca Remington floreció con nueva energía. Sebastián y Amelia se asentaron en su papel de marido y mujer, creando rutinas llenas de risas y calidez. Organizaban reuniones familiares, compartían cenas tranquilas junto al fuego y pasaban tiempo explorando los terrenos con Oliver, que había empezado a prosperar en este nuevo entorno enriquecedor. Amelia continuó escribiendo en su diario, dejando a menudo pequeñas notas y cartas a Emma, una forma de mantener vivo su recuerdo en la familia. Estas notas se convirtieron en una tradición, algo que Oliver y ella hacían juntos. Una forma de conectar con la madre que había perdido, pero que seguía siendo una presencia constante en su vida. La habitación conmemorativa se convirtió en un lugar entrañable, un espacio donde el amor por el pasado y la esperanza en el futuro coexistían en perfecta armonía. Con el cambio de estación, Amelia y Sebastián empezaron a hablar de sus planes de futuro, esperanzas, sueños y la posibilidad de ampliar su familia. Estaban abiertos a lo que les deparara la vida, seguros de que habían construido una base de amor y confianza que les permitiría superar cualquier reto que se les presentara. Una tarde tranquila, Amelia se sentó en la biblioteca con una taza de té en las manos mientras observaba el suave crepitar del fuego. Oliver ya dormía y Sebastián se unió a ella, sentándose a su lado en un cómodo silencio. Le tendió la mano, con una mirada cálida y llena de gratitud. «Nunca pensé que volvería a sentirme así», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. «Gracias, Amelia, por todo, por estar aquí, por querernos, por darme una segunda oportunidad de ser feliz». Se inclinó hacia él, con el corazón henchido y la voz igualmente suave. «Nos hemos encontrado, Sebastián, todos nosotros, y creo que eso es lo que hace el amor. Nos encuentra, incluso cuando pensamos que estamos perdidos». Se sentaron juntos en silencio, cada uno saboreando la calidez y la paz que llenaban la habitación, una sensación de plenitud y satisfacción que no hacía más que aumentar con el tiempo. Con el paso de los años, la familia Remington se hizo más fuerte, unida por su historia común, sus recuerdos y el amor que los había transformado.
el recuerdo de Emma seguía siendo una luz que los guiaba, una presencia silenciosa que honraban a su manera. Incluso cuando creaban nuevos recuerdos y construían un futuro juntos. Y aunque la vida traía sus retos y alegrías, la finca Remington ya no era solo una mansión llena de sombras. Era un hogar, un lugar lleno de amor, risas y la fuerza de una familia que se había encontrado a través de la resistencia y la esperanza.